La vida tiene una manera curiosa de patearte. Cuando estás abajo, o al menos así fue como me lo sentí. Mónica, yo era solo una joven de 25 años normal, lidiando con el lío habitual de una vida que parecía salirse de control más a menudo de lo no. Mis días estaban llenos de las tareas mundanas. De un trabajo que era tan poco inspirador como ver la pintura secarse, y mis noches. Bueno. Se las pasaba discutiendo con Jake, mi novio de 3 años. Que era complicado. En los buenos días, él era el tipo que te hacía reír hasta que te doliera el estómago. En los malos días, era el maestro de los silencios fríos y las palabras duras. Nuestra relación estaba colgando de un hilo. Desgastado y desgastado por demasiadas peleas sobre cosas que ninguno de nosotros recordaría al día siguiente. Una noche particularmente gris de jueves, me encontré sentada frente a Jake en nuestro lugar habitual. Un diner sórdido que había visto mejores días. El aire estaba cargado con el olor a grasa y café rancio. Un telón de fondo adecuado para otra ronda de nuestras discutidas interminables. ¿Por qué siempre tienes que ser tan malditamente difícil, Mónica? Jake chilló, perdiendo la paciencia. Difícil. Eres tú, la que es imposible de hablar. Respondí, mi voz subiendo de frustración. La conversación giraba. Y giraba como un carrusel que había perdido su encanto. Siempre eran los mismos problemas, los mismos argumentos, dinero, compromiso, el futuro. Lo que sea, discutíamos sobre ello. Nuestras palabras eran como dagas, cada una más afilada y más hiriente que la anterior. Al salir del diner, el aire frío de la noche no hizo nada para enfriar nuestros ánimos. La caminata a casa fue silenciosa, cada uno de nosotros cociendo en su propia ira. La tensión era palpable, una niebla densa que se negaba a levantar. Una vez de vuelta en nuestro apretado apartamento, el silencio continuó. Era como si nos hubiéramos quedado sin palabras. La amargura de nuestra discusión nos dejaba a ambos exhaustos y derrotados. El único sonido era el tic-tac del reloj, un recordatorio implacable del tiempo que estábamos desperdiciando. Acostada en la cama esa noche, no pude evitar preguntarme dónde se había equivocado todo. ¿Era esto lo que el resto de mi vida se vería así? Peleas sin fin con un hombre que parecía más un extraño cada día que pasaba. El pensamiento era asfixiante, un peso pesado en mi pecho que hacía difícil respirar. Fue en ese momento de desesperación que tomé una decisión. No podía vivir así más. Algo tenía que cambiar. Poco sabía que el universo ya había puesto en marcha eventos que cambiarían mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero por ahora, me quedé dormida. Las nubes de tormenta de mi vida reuniéndose en el horizonte, esperando estallar. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, la tragedia golpeó. Mis padres y yo estuvimos involucrados en un horrible accidente de coche. Sucedió tan rápido, un momento estábamos hablando y riendo, al siguiente todo era caos y dolor. Cuando desperté en el hospital, el mundo como lo conocía se había derrumbado.
Mis padres habían desaparecido y yo me quedé sola con una columna vertebral dañada y piernas que no se movían. No podía ver un futuro para mí misma, mi vida como la conocía se había acabado. Acostada en el blanco estéril de mi habitación de hospital, me estaba ahogando en pensamientos de que tal vez, solo tal vez, mi vida como la conocía estaba hecha para desaparecer. Los médicos, con sus rostros cuidadosamente neutrales, me dijeron que mi camino hacia la recuperación sería largo, tal vez nunca acabaría. La rehabilitación sería un viaje significativo, dijeron, sus voces eran una mezcla de desapego profesional y lástima, pero lo que oí en su silencio fue un mensaje más fuerte y aterrador. No querían darme falsas esperanzas. Fue durante uno de esos días borrosos llenos de desesperación silenciosa cuando Jack entró en mi habitación, sus padres siguiéndolo. Tenían esa mirada que la gente tiene cuando intenta ser fuerte para alguien más. Sus sonrisas un poco demasiado tensas, ojos un poco demasiado brillantes. Jack se acercó a mi cama y por un momento simplemente me miró. Vi algo en sus ojos. Una determinación que no había notado antes. Me asustó un poco esa intensidad. Porque, ¿qué podría decir él para hacer que esta situación fuera menos una pesadilla? Mónica, comenzó él. Y su voz se quebró como si estuviera luchando por contener emociones demasiado grandes para él. Sé que esto es probablemente el peor momento y sé que estás pasando por el infierno ahora mismo, pero no puedo fingir más. No puedo actuar como si lo que siento por ti no fuera lo más real que he sentido en mi vida. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas e inesperadas. Luego, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba diciendo, Jack hizo algo completamente loco, se arrodilló justo allí, en el suelo frío y duro de mi habitación de hospital. Te amo, Mónica. Te amo más de lo que he amado cualquier cosa o a cualquier persona en mi vida. Cásate conmigo. Déjame cuidar de ti. Déjame ser el que esté a tu lado a través de todo esto y lo que venga después. Sus padres, parados un poco detrás de él, tenían lágrimas en los ojos. Su madre, secándose los ojos con el dorso de su mano, asintió hacia mí como si me animara a decir que sí. Su padre, un hombre de pocas palabras, simplemente puso una mano de apoyo en el hombro de Jack. Una muestra silenciosa de aprobación. Estaba sin palabras, mi mente. Un torbellino de emociones, miedo, amor, incertidumbre, esperanza. Todos luchando dentro de mí, pero al mirar a los ojos de Jack, viendo la honesta crudeza allí, algo en mí simplemente se desbloqueó. Sí, susurré la palabra apenas audible. Sí, me casaré contigo. El alivio y la alegría en el rostro de Jack eran como un amanecer después de la noche más oscura. Sus padres se acercaron, ambos, asegurándome, vamos a cuidarte, querida, como si fueras nuestra propia hija. Tu familia ahora. La boda en sí no fue como la había imaginado. Mi boda sería pequeña e íntima, con solo los más cercanos de nuestros familiares y amigos. Yo estaba en mi silla de ruedas, sintiéndome una mezcla de agotamiento y felicidad, un cóctel extraño de emociones, pero cuando vi las caras de los que vinieron, vi sus sonrisas genuinas
y ojos llorosos, supe que esto era correcto. Esto era real, a pesar de las circunstancias no ortodoxas. Ese día fue un borrón de amor, un testamento a algo en lo que ya no estaba segura de creer. Jaque y yo, de la mano, enfrentamos a nuestra pequeña audiencia. Nuestros votos, más que solo palabras, eran promesas, un puente sobre la incertidumbre de mi recuperación y nuestro futuro, y mientras sellábamos esos votos con un beso, me permití creer que tal vez, por primera vez desde el accidente, la vida no había terminado, solo estaba tomando una ruta que no había planeado, una ruta por la que no tendría que navegar sola. Después de que Jake y yo nos casamos, nos mudamos a la gran y elegante casa que mis padres me dejaron. Ya estaba adaptada para alguien en silla de ruedas, con pasamanos por todas partes y cosas especiales en el baño para ayudarme a tomar una ducha o un baño. Al principio, Jake parecía todo cuidadoso y servicial, como si realmente iba a estar a mi lado en las buenas y en las malas. Pero eso cambió más rápido de lo que esperaba. No mucho después de mudarnos, Jake dejó su trabajo. Dijo que era porque necesitaba cuidar de mí, pero honestamente, no veía mucho de ese supuesto cuidado. Su excusa era que no necesitábamos preocuparse por el dinero debido a la herencia que recibí de mis padres. Según él, eso significaba que ya no necesitaba trabajar más. Pero aquí está el truco, terminé haciendo la mayoría de las cosas por mí misma. Cocinando, tratando de limpiar lo mejor que podía, luchando por tomar un baño. Todo dependía de mí. Mientras tanto, Jake pasaba sus días pegado a la pantalla de su computadora, jugando juegos o pasando el rato con sus amigos en algún bar. Solía llegar tarde a casa, generalmente borracho. Y luego empezaba a acusarme, llamándome una carga y demás. No era solo Jake. Sus padres, que solían ser dulces y cuidadores antes de que nos casáramos, también cambiaron. Vinieron a mi casa y los pillaba dándome esas miradas de asco cuando pensaban que no estaba prestando atención. Era como si me vieran como algún tipo de error que su hijo había cometido. Un día, ya no lo soporté y confronté a Jake al respecto. Estaba luchando por preparar una simple comida en la cocina. Y él simplemente entró buscando algo para picotear. No puedo creer que simplemente te estés holgazaneando todo el día mientras yo me esfuerzo tratando de hacer cosas básicas. Estallé. Mi frustración a flor de piel. Jake simplemente rodó los ojos, agarrando una cerveza del frigorífico. Oh, vamos, Mónica. Actúas como si fueras la única que lo tiene difícil. Dejé mi trabajo por ti, ¿recuerdas? Dejé mi trabajo. Por favor, ¿has hecho eso por algún tipo de noble sacrificio? Todo lo que haces es andar jugando todo el día mientras yo estoy atrapado lidiando con todo esto. Gesticulé alrededor de la cocina, mi voz temblando de emoción. ¿Y qué se supone que eso significa? ¿Crees que disfruto no tener vida fuera de esta casa? ¿Crees que me gusta verte así? Su voz se volvía más fuerte, más agresiva. ¿No tener vida? Saliste casi todas las noches, Jake, ¿cómo es eso? ¿No tener vida? Y yo no elegí esto. No pedí ninguna de estas cosas. Estaba gritando ahora. Lágrimas de ira y frustración
llenando mis ojos. La discusión se descontroló desde allí. Cada uno lanzando acusaciones y palabras hirientes hasta que ambos estábamos demasiado agotados para continuar. Estaba claro como él. Día que el hombre con el que me casé. La familia que pensé que había ganado. No eran él. Sistema de apoyo que esperaba. Eran solo otro conjunto de obstáculos que tenía que navegar en esta nueva realidad. A medida que los días se convirtieron en semanas, la atmósfera en mi casa pasó de incómoda a abiertamente hostil. Los padres de Jake, que una vez puso una fachada de preocupación y afecto, ahora trataban mi casa como su reino personal, ignorando descaradamente cualquier apariencia de respeto o límites. Su comportamiento escaló rápidamente, usurpando la casa como si fuera suya, raqueando el frigorífico a cualquier hora, tomando comida sin siquiera comprarla. El salón se convirtió en su dominio. Los sofás permanentemente marcados por su constante holgazanería, la televisión a todo volumen. De la mañana a la noche llenando la casa con un ruido incesante que me incomodaba. Recuerdo una tarde, tratando de encontrar un momento de paz, les volví a pedir que bajaran el volumen. ¿Podrían por favor bajar la TV? Estoy tratando de descansar y está muy alto, supliqué, mi voz llena de frustración. Mi suegra, sin siquiera mirar en mi dirección, hizo un gesto despectivo y respondió, oh, deja de quejarte. El volumen está bien, simplemente eres demasiado sensible. Su audacia me dejó furiosa. Pero nada me preparó para él. Descubrimiento que hice una mañana tranquila. Decidí revisar las joyas de mi madre, buscando una pequeña conexión con ella, un momento de consuelo en medio del caos. Al abrir el adorado cajón, mi corazón se hundió, los abalorios de perlas, un precioso recuerdo de mi madre, habían desaparecido. El shock por su ausencia fue rápidamente ensombrecido por la ira cuando, más tarde ese día, vi las abalorios faltantes adornando el cuello de mi suegra. La confronté, mi voz temblando con una mezcla de rabia y incredulidad. Esas son las perlas de mi madre. ¿Cómo terminaron contigo? Ella mostró una confusión pálida, una mirada de culpa mal ocultada rápidamente pasó por su rostro antes de que respondiera. No seas ridícula, esas perlas de tu madre son mías desde hace años. Deberías sentirte avergonzada de acusarme de tales tonterías. Sus palabras dolieron, pero también solidificaron mis crecientes sospechas sobre el tipo de personas con las que estaba tratando. Mi incomodidad se convirtió en vigilancia y no pasó mucho tiempo antes de que notara otros objetos faltantes, cuadros que una vez adornaron nuestras paredes, vajillas caras que eran parte de la colección de mi familia. Cada desaparición erosionaba mi sentido de seguridad, dejándome sintiéndome más aislada y traicionada. La gota que colmó el vaso fue cuando vi a mi suegra una noche, saliendo sigilosamente con una gran bolsa negra abultada. Su paso apresurado y la forma en que miraba alrededor, pensando que no la habían notado, decían volúmenes. No podía quedarme en silencio. Más tiempo, la confronté al día siguiente. Exigí, ¿qué hay en esa bolsa? Tomaste más de mis cosas, más de los recuerdos de mis padres. Decidiste que tenías derecho a ello.
Su reacción fue una mezcla de defensiva y culpa. Te has equivocado. Lo tienes todo mal. Solo estaba tomando algunas cosas para donar. Tus acusaciones son hirientes e injustificadas, pero sus palabras sonaron vacías. La evidencia demasiado contundente, el patrón. Demasiado claro. Estaba viviendo con buitres. Revisando los restos de mi antigua vida. El legado de mi familia. La realización fue una píldora amarga. De tragar, dejándome preguntando cómo pude haber pensado que estas personas eran mi familia. Lily, mi faro en la niebla de la engaño que me rodeaba, era más que solo una amiga. En este punto, ella era mi aliada. En una casa que se sentía más como territorio enemigo. Con cada día que pasaba, durante una de sus visitas rutinarias para mi terapia de masaje, que se había convertido en uno de mis pocos consuelos, finalmente me derrumbé y compartí mis sospechas más oscuras sobre Jack y sus padres. El peso de mis palabras quedó pesado en el aire, denso con traición y miedo. La respuesta de Lily fue inmediata. Una mezcla de indignación y practicidad. Mónica, necesitamos pruebas sólidas. ¿Qué tal si colocamos algunas escuchas en la casa y las atrapamos con las manos en la masa? Su sugerencia, radical, como parecía, era una tabla de salvación. La desesperación tenía una manera de hacer que lo impensable pareciera de repente como la única opción, así que hicimos justo eso. Lily colocó expertamente pequeños dispositivos de grabación en lugares estratégicos alrededor de la casa. Sus movimientos rápidos y ocultos. La anticipación fue una tortura. Esperando el momento adecuado para escuchar las grabaciones. Cuando finalmente nos sentamos a revisarlas, el sentido de traición que sentí era asfixiante. Las voces de Jack y sus padres llenaron la habitación, sus palabras eran un testamento a su codicia y desalmadamente. La voz de Jack fue la primera en cortar el silencio, una vez que Mónica esté fuera de escena. En esa institución, todo aquí es nuestro. Viviremos como reyes. La risa de su madre fue una banda sonora escalofriante para sus intrigas. La venta de joyas fue solo el comienzo, apenas arañamos la superficie de lo que podemos sacar de su herencia. Y su padre, siempre él, silencioso, fue quien más me sorprendió. Manténganlo bajo, no queremos que ella se entere de esto antes de que todo esté listo. Pero sí, cuanto antes ella se vaya, mejor. Lily y yo intercambiamos una mirada de horror. La realidad de mi situación era peor de lo que había imaginado. No solo estaban robándome, estaban planeando deshacer de mí, borrar mi existencia de mi propia vida. No puedo creer esto. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Mi voz apenas era un susurro, el dolor y la incredulidad me dejaban casi sin palabras. Lily, siempre mi protectora, apretó mi mano más fuerte. No dejaremos que se salgan con la suya. Mónica, no estás sola en esta lucha. Pero la pregunta de qué hacer a continuación era abrumadora. La confrontación parecía demasiado peligrosa dado sus planes para mí. Necesito ser inteligente, dije. Los engranajes en mi mente girando. Ellos piensan que me están jugando. Pero ahora los tenemos a ellos. Necesito un plan. Algo para revertir todo esto contra ellos. Lidia sintió,
su determinación reflejando la mía. Lo resolveremos juntas. Han elegido a la mujer equivocada para meterse con. Mientras planeábamos nuestros próximos pasos, las grabaciones continuaron reproduciendo una banda sonora sombría a nuestra determinación. Cada palabra de Jake y sus padres alimentaba mi determinación para contraatacar, para reclamar mi vida y mi dignidad de aquellos que tan desalmadamente trataron de quitármelas. La mesa del comedor esa noche se sentía más como un escenario para una actuación que nadie quería asistir. Jake y sus padres actuaban como si nada estuviera mal, intercambiando miradas cargadas de palabras no dichas. Su ligera ignorancia era casi insultante. Mientras estábamos sentados allí, la distancia entre nosotros no podía ser mayor. No podía sacudirme la sensación de traición, el aguijón de su engaño cortando más profundo con cada mirada secreta que compartían, impulsada por una mezcla de dolor y desafío. Me volví hacia Jake, mi voz firme a pesar del tormento interior. Jake, mírame, dije, esperando hasta tener su atención completa. Sus ojos finalmente encontrándose con los míos. ¿Me amas? Realmente, su reacción fue un latido demasiado lento. Su sonrisa demasiado forzada. Por supuesto que sí, eres mi esposa, respondió. Las palabras sonando ensayadas. Vacías. Esa sonrisa, destinada a tranquilizar, solo sirvió para confirmar mis sospechas. Sonreí de vuelta, una imitación vacía de la suya. Un reconocimiento silencioso de las mentiras que colgaban entre nosotros. Despertar y encontrar las rampas desaparecidas fue como despertar en una pesadilla, la realización me golpeó fuerte, sin ellas, estaba atrapada. Aún más dependiente de las mismas personas que buscaban controlarme. Los confronté. En el desayuno, mi frustración hirviendo. ¿Por qué eliminaron las rampas? ¿Cómo? ¿Se supone que voy a moverme ahora? Exigí. Mi voz resonando en la casa repentinamente silenciosa. Es por tu seguridad. Querida, mi suegra dijo, su preocupación tan falsa como las perlas que afirmaba eran suyas. Temíamos que pudieras caer. Esto es para tu bien. Sus palabras eran un intento poco disimulado de aislarme aún más, de cortar mis alas. Los miré. Sus rostros, una máscara de inocencia leve, y no dije nada. Mi silencio fue estratégico, una calma. Antes de la tormenta. Estaba cocinando silenciosamente detrás de sus espaldas. Hice llamadas, contacté al servicio para discapacitados y contraté a mi abogado. Llegaron inesperadamente. Una intrusión bienvenida. El shock en los rostros de Jake y su padre fue palpable, una mezcla de miedo e incredulidad mientras el equipo del servicio comenzaba su evaluación. Notando inmediatamente la ausencia de las rampas. Mi abogado, siempre profesional, no perdió tiempo. Estamos aquí para realizar una revisión exhaustiva de inventario, anunció. Su tono sin espacio para argumentos. Se hizo un inventario después del fallecimiento de los padres de Mónica. Vamos a verificar que todo esté como debe ser. A medida que el meticuloso inventario se desarrollaba, la cruda realidad de la traición se volvía cada vez más evidente. Mi abogado, una presencia firme en medio del caos. Verificaba meticulosamente cada elemento. Contra su lista exhaustiva, su
Profesionalismo, un marcado contraste con el torbellino emocional que nos rodeaba. La ausencia de las joyas de mi madre. La colección de trajes caros de mi padre, las pinturas faltantes que una vez adornaron las paredes con historia y cultura. Vajillas antiguas que eran reliquias familiares. Cada artículo faltante era una herida. Un testamento a la profundidad del engaño. Estaba rodeada por los suegros que una vez fueron tan adeptos en tejer una fachada de preocupación y calidez familiar, ahora se encontraban acorralados por la evidencia irrefutable de su codicia. Su shock inicial rápidamente dio paso a un intento desesperado de salvar lo que podían de la situación. Las lágrimas corrían por el rostro de mi suegra mientras se volvía hacia mí. Su voz temblando: lo sentimos mucho, querida. Todo se salió de control, por favor, no podemos superar esto. Su esposo, mi futuro ex suegro, reflejó su sentimiento. Su voz quebrándose bajo el peso de su culpa: nunca quisimos lastimarte. Fue por codicia. Por estupidez. Por favor, perdónanos. Pero el momento para el perdón ya había pasado hace tiempo. Los enfrenté. El peso de su traición pesando en mi corazón, pero mi determinación inquebrantable. Después de todo lo que han hecho, no solo robaron cosas, sino que intentaron robarme mi dignidad, mi independencia, respondí. Mi voz firme y fuerte, volviéndome hacia los policías oficiales, les presenté los resultados del inventario y las grabaciones. Pruebas innegables del engaño de los suegros. Estas son las personas que están buscando, dije. La finalización en mi voz marcando el fin de este capítulo de mi vida. Los procedimientos judiciales fueron rápidos. La evidencia abrumadora. Los jueces sellaron su destino, condenándolos por sus crímenes, ordenando la devolución de lo que se pudo salvar de sus robos y compensando lo que no se pudo. Verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. La justicia había sido servida. ¿Pero a qué costo? Divorciarme de Jack fue un proceso liberador, aunque doloroso. También busqué compensación por él. Maltrato, un reconocimiento legal del sufrimiento que habían infligido a lo largo de las batallas legales. Mi voz nunca vaciló. Mi testimonio fue un lanzamiento catártico de todo el dolor y la traición que había soportado. Al final, sentada en una silla de ruedas en los escalones del tribunal, un sentido de cierre me envolvió. El viaje había sido angustiante, una prueba de mi resiliencia y fuerza. Al mirar atrás en el tumultuoso viaje que he soportado, es difícil no sentir un sentido de orgullo mezclado con incredulidad. El camino hacia la recuperación estuvo lleno de incertidumbre, pero aquí estoy, haciendo progresos tanto literal como metafóricamente, que una vez parecieron fuera de alcance. Mis piernas, que los médicos temían que nunca recuperarían su fuerza, ahora me están llevando hacia adelante, paso a paso. Tentativamente. La sensación de guijarros bajo mis pies, una vez una experiencia mundana, ahora me llena de una abrumadora sensación de victoria. Tu progreso es nada menos que remarkable, me dijo mi doctor durante una visita reciente, su voz teñida de genuina asombro, muy diferente del optimismo cauteloso que ofreció en los
Primeros días de mi rehabilitación. Reconectar con mis amigos ha sido una tabla de salvación. Su apoyo inquebrantable un recordatorio constante de que no estoy sola en esta lucha. Estamos aquí para ti, sin importar qué, me aseguraron. Sus palabras tan valiosas como las cicatrices dejadas por la traición. Jaque, el hombre en el que una vez creí que estaría a mi lado en las buenas y en las malas, se ha convertido en una figura distante, casi patética, despojada de la herencia financiera que tan codiciosamente anticipó. Ahora se las arregla con sus llamadas y disculpas. Un intento desesperado de volver a entrar en mi vida. No podemos simplemente dejar todo esto atrás. Empezar de nuevo, suplicó, su voz una mezcla de desesperación y esperanza. No pude evitar reír, el sonido lleno de desprecio y liberación. Empezar de nuevo contigo, respondí. Mi vida estable y competente. Ese es un capítulo de mi vida que he cerrado felizmente, ahora eres solo una nota al pie. Las flores que él enviaba, un patético intento de reconciliación, terminaban directamente en la basura. ¿Crees que unas pocas rosas pueden reparar la traición? Me burlé, desechándolas con facilidad. Son un recordatorio de lo que he superado, no de lo que he perdido. En medio de navegar esta nueva normal, he descubierto una pasión que nunca supe que tenía. La pintura se ha convertido en mi santuario. Una manera de expresar el torbellino de emociones que acompaña mi viaje. Un caballete y un juego de pinturas ahora son mis posesiones más preciadas, permitiéndome dar vida a los recuerdos de mis padres y capturar la belleza del mundo a mi alrededor. Así es como me curó, explico a cualquiera que pregunte, mis pinceladas un testamento a mi resiliencia. Mi transformación no es solo física, es un renacimiento de mi espíritu. Pensaron que podían romperme, pero soy más fuerte que nunca, declaro. Con una nueva determinación. Mi historia, una vez opacada por las acciones de aquellos que intentaron explotarme, ahora es una narrativa de triunfo. Un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros hay luz que encontrar. Este capítulo de mi vida, aunque nacido del dolor y la traición, está definido por el crecimiento, la resiliencia y la inquebrantable creencia en la posibilidad de un nuevo comienzo. No soy la misma persona que era antes. Soy más fuerte, más sabia y lista para enfrentar lo que venga con gracia y coraje.